TV. La visión integral de Oaxaca. Intersecciones 11-16. Todas las voces. Un solo espacio. Hoy en Intersecciones 11-16, las voces opinan sobre la evolución y el avance en los procesos de acceso a espacios de decisión y participación ciudadana de las mujeres en la vida pública. Tradicionalmente, la vida pública en todos sus aspectos ha sido protagonizada por los varones, mientras que el desarrollo de las mujeres se ha limitado al ámbito de lo privado o lo doméstico. Tal situación no debe de extrañar, porque esto es producto de las corrientes de pensamiento que han alimentado el desarrollo de la humanidad. Históricamente, la actuación de las mujeres ha sido relevante. Sin embargo, el reconocimiento a su desempeño en todos los ámbitos ha sido poco, relacionándose solamente con el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos, así como atención al género masculino. Pero las circunstancias se han modificado a través de luchas emprendidas para el reconocimiento de sus derechos. La posibilidad de votar, de ser elegidas para cargos públicos, de ingresar a universidades, de nombrarse a través del lenguaje y participar en cada esfera social, ilustran un panorama diferente que requiere también de adecuaciones en el ejercicio del gobierno, demostrando que las mujeres tienen la suficiente capacidad de actuar en la vida social y económica, logrando excelentes resultados como disminuir la brecha de género que existe y sensibilizando sobre la importancia de una ciudadanía activa, informada y de inclusión en la vida pública. Lograr una sociedad democrática con una amplia participación ciudadana, donde hombres y mujeres puedan decidir sobre su vida, dentro de un Estado de Derecho y mediante el impulso de políticas públicas con enfoque de género, es lo que las mujeres de Oaxaca buscan día con día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Intersecciones 11-16. Todas las dos un solo espacio. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo, como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Mire, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. La circunstancia de la mujer en el mundo ha ido, digamos, evolucionando con el paso del tiempo, con la democratización de los espacios donde viven, de las sociedades. Depende en donde nazcan, depende en la circunstancia económica donde vivan, depende en la religión, digamos, preponderante del lugar donde nacen. Digamos que hay factores que van como condicionando lo que será el futuro de las mujeres. Cuando no tendría que ser así, ¿no? Me parece que es un terreno donde por sus propios méritos las mujeres han ido ganando terreno, ¿no? La inclusión de la mujer en la vida política, en la vida pública del país. Hoy vamos a hablar sobre este tema y me da gusto saludar, como lo he hecho en otras muchas ocasiones, a la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, la licenciada Anabel López Sánchez. ¿Cómo estás, Anabel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Me da gusto saludarte. A la licenciada Eugenia Mata, directora de Iniciativa para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña. Muchas gracias, Eugenia. Gracias a ustedes por invitarnos. Con nosotros. La doctora Charlín Curiel Covarrubias, doctora en Sociología de Desarrollo Rural, investigadora de la participación política femenina. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También eres investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPO. Benito Juárez, ¿verdad? Y mi muy querida y respetada amiga, la doctora Margarita Dalton, directora del CIESAS. ¿Cómo estás, doctora? Bien, Enrique. Gusto en saludarte. Muchas gracias. Gracias. ¿Coincidimos en el contexto o no? Coincidimos. Eso, bueno, ya empezamos el contexto. Bueno, me parece que efectivamente ha ido ganando terreno las mujeres, aunque, Anabel, todavía falta mucho terreno por alcanzar. Tenemos enormes retos en materia de participación pública, participación política. Sin duda la aspiración es la paridad.
Y la paridad no solo en las candidaturas, la reciente reforma política 50-50, ¿no? establece la obligatoriedad a los partidos políticos para que incorporen en sus candidaturas 50 y 50. Es un gran avance. Es un gran avance, pero no nos resuelve el todo. Y ya sabes que nosotras siempre, estaremos colocando. Ya, yo lo sé. Y aquí el reto es cómo garantizamos la representación. Paridad no solamente es 50-50 en candidaturas, sino 50 y 50 también en los espacios de representación. Tú sabes que hay mecanismos que se inventaron para no cumplir la cuota. Afortunadamente los hemos ido saltando de poquito en poquito. ¿No? Las Juanitas, ya no hay Juanitas en este estado, no hay ni habrá más Juanitas porque se reformó el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. Y las candidaturas tendremos que estar muy atentas una vez que se defina el 50-50 porque hay una estrategia muy usada entre los partidos políticos que es, pues mandan a las mujeres a los distritos perdedores. Eso no nos garantizará de ninguna manera 50 y 50 de representación en los puestos de toma de decisiones. Sin embargo, es decir, tratando de hacer Eugenia, un diagnóstico, digamos, cercano a la realidad, y ubicando esta circunstancia, porque me parece que también obedece a, no sé si condiciones geográficas o de muchos órdenes, no se vive lo mismo en un estado como Oaxaca que en Nuevo León. Es una realidad, ¿no? Como tampoco se vive igual en Hidalgo que en Jalisco. ¿Cómo estamos en el estado de Oaxaca, en estos términos de lo que hablaba Anabel? Ciertamente estas condiciones son diferentes y yo diría incluso al interior del propio estado de Oaxaca, no solamente comparando con otros estados en donde es más evidente, pero yo creo que persisten todavía muchas condiciones, diría yo, en términos de lo cultural, en términos de el papel de las mujeres en las comunidades, en las tareas que tienen que desarrollar, que en un momento dado no tienen las condiciones adecuadas para precisamente poder participar en espacios amplios que yo diría más allá de lo electoral o no solamente lo electoral, sino en todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos. Y entonces a mí me parece que ahí hay todavía ciertamente muchos retos, hay cosas que hay que trabajar, ciertamente en las leyes es un avance, pero ahí está la ley, hay que ver cómo eso se hace realidad, cómo la comprenden los tomadores de decisiones, cómo la comprende la sociedad en su conjunto y cómo se hace para que esa ley sea una realidad cuando una mujer que quiere contender para ser representante popular o quiere ser presidenta municipal, pues tiene que vencer toda la serie de obstáculos que va desde ver qué va a hacer con todo el trabajo cotidiano de la casa, las tareas, qué va a hacer con el que la acepte la mayoría de la comunidad y reconozca sus capacidades y habilidades, y ahí todavía hay una serie de resistencias, lo tenemos que decir, que suceden no solamente en los hombres, aunque en los hombres es en donde a lo mejor más se expresa, y que también en las mujeres, que si nos da miedo, que si no nos toca participar en la política, que eso es un asunto de hombres, es decir, muchas cosas que las que estamos en esta mesa hemos escuchado seguramente muchas veces. Entonces me parece que ahí hay que hacer todo un asunto que suponga estrategias en términos de trabajar lo cultural, en términos de trabajar condiciones para que hombres y mujeres puedan participar en las tareas de la casa de una manera equitativa, en que las mujeres tengan información y formación para acceder a esos puestos de poder y de representación, y para que la ley efectivamente sea una realidad. Es decir, aquí estaríamos hablando entonces, a ver, doctora, de que, haciendo un ejercicio de concreción, de que no sea una letra muerta la norma, ¿no? Exacto. Yo creo que Eugenia mencionó muchas cosas muy importantes. Una, primero, es, yo creo que separar que
digamos, definir y entender que las mujeres siempre han estado incluidas en la vida pública. O sea, las mujeres no están en unas cuevas, o sea, siempre han participado de procesos históricos, laborales, o sea, siempre han estado ahí históricamente, ¿no? Hasta en la época de los cazadores-recolectores, las mujeres recolectaban, o sea, salían, ¿no? Nunca han estado, digamos, escondidas. Ni nada más confinadas a la reproducción, ¿no? Y otra cosa es eso, muy interesante lo que dice Eugenia en términos de que también, esto tiene que ver con educación, con procesos de educación y con procesos de concientización y con una idea que tenemos que empezar nosotras también, ahora sí que casi a corporeizar, de que la política también nos corresponde. Hay una idea de que se ha hecho de la política como una esfera obviamente masculina, ajena a nosotras, donde allá suceden cosas que a nosotros no tendrían por qué importarnos particularmente, donde nosotros no tendríamos por qué estar opinando, porque son cosas de hombres, el Estado, el gobierno, o sea, todo es muy masculino, todo lo que sucede ahí es muy masculino. Entonces, nosotras tenemos digamos, yo lo he visto por el trabajo que he venido haciendo, como esta casi fobia, ¿no? O sea, esto no nos corresponde, además, ¿qué podemos decir, no? Esta falta también a veces de seguridad y de certeza, que viene también, digamos, es una discriminación histórica que tenemos, una confinación a ciertos espacios que nos han definido y nos han ubicado fuera de esta cosa que se llama la política, que no muy nos queda claro qué es, pero que ahí está, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo apuntaría, como dice Eugenia, a promover procesos de, digamos, de educación. O sea, no es nada más las cuotas, no son nada más las leyes. Hay que apuntar también a que la gente se tiene que concientizar, que las mujeres tienen un papel, un capital, digamos, en términos prácticos, ¿de qué nos sirve la cuota de género si en los congresos las mujeres van a ser tratadas con sexismo, ¿no? Con discriminación, ¿no? Este asunto de, por ejemplo, de la minifalda que se suscitó el año pasado con las diputadas. O sea, exacto, o sea, ese tipo de cosas, digamos, ¿para qué tenemos estas leyes si al final las mujeres siguen siendo, digamos, participando de este tipo de prácticas, de discursos, de estereotipamientos, de prejuicios, donde quien está en ese puesto de poder llegó ahí, quién sabe por cuáles razones sospechosas, pero no realmente porque tiene una capacidad y una formación, ¿no? Entonces, vaya, esas son las cosas que hay que... Y si a eso le agregas que por ahí sea guapa, ¿no? Aparte de inteligente, no, bueno, pues entonces ya la cosa se complica mucho. Entonces ya dice, bueno, pues ya sabes por qué está ahí, ¿no? Esta circunstancia que viven las mujeres es verdaderamente, digo, no solamente oprobiosa, fastidiosa, ¿no? Yo no la he entendido nunca. Me parece que ya es tiempo, ¿no, Margarita? Digo, ¿qué más necesita demostrar la mujer? Los seres humanos somos unos, ¿no? Y tenemos, como seres humanos, tenemos los mismos derechos. Yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Y yo estaba escuchando a Charlene cuando ella dice, bueno, pues ya desde la época de los nómadas, ¿no? La mujer hacía esto, hacía lo otro, la mujer estaba... Digo, sí, nunca hemos dejado de hacerlo, nunca. Entonces, ¿qué pasa por qué somos invisibles? Ese es el problema, ¿eh? ¿Por qué somos invisibles las mujeres en la actividad, incluso en los censos, ¿no? Si tú analizas los censos con una perspectiva de género, te das cuenta que las mujeres también ahí son, bueno, te apuntan, te dicen ama de casa, no sabe qué quiere decir ama de casa, pues es ama de casa, que ama de nada. Porque quiere decir que trabaja como una trabajadora doméstica, que termina, ¿no? Que no tiene sueldo. Que no tiene sueldo y que además agrega al valor, o sea, pone un trabajo al valor del sueldo del marido y al valor de la economía en general, y ese trabajo doméstico no está en el PIB, no está en el Producto Interno Bruto, no. por ejemplo, ¿no? Entonces sí hemos dado varias batallas para lograr que se reconozca esto, que es invisible. Yo siempre decía, es que nuestro gran trabajo es borrar lo invisible. Eso es lo que nos toca, borrar lo invisible, que parece una contradicción, ¿no? Sí, porque sí, claro. Digo, ¿cómo vas a borrar lo invisible? Pero grullada, ¿no? Parece, pero sí, hay que quitarlo. Hay que decir, las mujeres hacen esto, y se toma en cuenta tanto en la población económicamente activa, que debería de tomarse y no se hace, como en el Producto Interno Bruto, que debería de tomarse y no se hace. Bueno, esto que mencionas me da pie para el siguiente tema que quiero tratar con ustedes, es cómo se tiene que llegar a estos niveles
de reconocimiento del trabajo. Es a través de la educación, a través de la cultura, a través de la información, a través de la norma. Déjenme hacer una pausa y regresamos con más. No se vayan. Si emplean a gente que trabaje o mandan, cualquier tipo de asistencia que se tenga es mucho más que 4,000 pesos al mes, ¿no? Sí, supongo que no contabilizaron el cuidado de los enfermos y bueno, o sea, por supuesto que... Pero es que, ¿cómo cocina, cambiar la lógica? La cocinera, la de la chofer. lavandera, De chofer. La chofera. el chofer. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. ¿Qué hace la diferencia? Decía yo antes, era un corte. ¿O qué puede lograr la diferencia? ¿Cuáles son las condiciones que se tendrían que ir moviendo para que hubiera otra circunstancia de la mujer, cuando menos en la vida política, en la vida pública? ¿Qué hace o qué podría, en todo caso, Eugenia, lograr un recambio? El conjunto de todo eso, lo todas. que dijiste, por supuesto. Aquí también habría que hablar también del acceso a toda la parte económica de las mujeres, que se puedan empoderar económicamente y que tengan condiciones para desarrollarse, y que los trabajos que realizan, los productos, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, hablando de las mujeres que producen artesanías, por poner un ejemplo, pero puede ser con cualquier otro producto, es cómo se valora o cómo es valorado de tal manera que pueda significar un ingreso significativo, decente, digno más bien, para las mujeres y que puedan tomar decisiones. A mí me parece que son todas estas cosas, pero en el fondo, que es algo que sí me llama la atención y sobre todo, sí lo tengo que decir, en estas últimas fechas, pareciera que hay cosas en donde estamos como dando un retroceso. Es decir, como que se pone a discusión aquello, como decía Margarita, que no tendría ni por qué discutirse, que ya estaría superado, y entonces mujeres que ni siquiera pueden estar presentes en una asamblea porque no les corresponde, cuando tiene que ver con toda la vida de la comunidad, y en donde estamos hablando de la educación, de la salud, de la infraestructura, es decir, todo lo de desarrollo comunitario, y totalmente invisibilizadas, pero además con una resistencia para que puedan ellas opinar al respecto. Mucho menos, y tenemos casos muy recientes de igual manera, en términos de que entonces no se les permite acceder a esos puestos, y ahí es donde Anabel muy claramente lo decía en esta resistencia. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que tenemos hombres y mujeres, que ya dijimos que no es privativo de los hombres? ¿Qué es lo que tenemos todavía de resistencia los hombres y mujeres para no reconocer este asunto de la equidad de género, de que tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres, porque como bien lo dijo Margarita, tenemos los mismos derechos como seres humanos? Y ahí es donde yo siento que está uno de los atores principales, y en donde efectivamente las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, en fin, tendríamos que estar como en una lógica de ir desatorando esas resistencias a nivel cultural. Mercedes Pedrero ha hecho mucho trabajo en este sentido. Ella ha estudiado trabajo doméstico y le ha puesto precio. Y ya ahora incluso el INEGI sacó algo ahí que decía el trabajo doméstico de la mujer, que añade, creo que 47,000 pesos al año o algo así. Digo, ¿qué? Sí, claro. O sea, están dando menos que el salario base, ¿no? Sí, o sea, menos que el salario básico para lavar los platos y arreglar todo esto. Entonces, sí, ahí tienes una gran contradicción en cuanto a lo que sí hemos logrado, en cuanto a políticas públicas.
y hemos denunciado la violencia estructural que existe en el Estado y que eso es lo que te impide llegar al Senado, y que las que llegan, pues lo tienen muy difícil ahí, como venían diciendo, ¿no? O sea, si se llega gracias al esfuerzo de muchas mujeres, de muchas organizaciones que se han dedicado a pensar y a argumentar por qué. Yo siempre me sorprendo cómo es posible que todavía se discuta eso. ¿Cómo es posible que en los diputados y los partidos políticos discutan si las mujeres tienen o no el 50%? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Por qué estábamos discutiendo esa cosa tan absurda? ¿Por qué se discute eso? Porque no se los daban, Margarita. No, pero ¿por qué se discute dentro de la lógica? No debería de discutirse. No, claro. Bueno, no debería de haber ni instituto, ni esta institución que dirige Ana Bien. No. Digo, estas no tenían que existir en un lugar donde todo el mundo tuviera derecho igual. Sí, lo que pasa es que tú dices, bueno, nos damos por hecho que tenemos que pedir una cuota, damos por hecho que tenemos que tener esto. Sí, lo malo es pedirla, ¿no? Porque es que no la hay. Claro, si la pides es porque claro, no la hay. Pero damos por hecho que esa es la batalla que tenemos que dar. Entonces ahí es donde no hemos avanzado suficiente como para considerarnos todos iguales, ¿no? Y yo siento que los logros son logros que han sido verdaderamente a base de mucho esfuerzo. Hablar también de la administración pública, una abstracción de la administración pública, es involucrar a todos. Y yo creo que hay una gran cantidad de personas, hombres, pues, que están absolutamente convencidos del tema de la mujer, ¿no? Es decir, ¿cómo ustedes han podido ir identificando cómo ir desatorando estos pequeños misóginos que están ahí incrustados en la administración pública de repente? Justamente cuando comentabas al principio sobre hablar solamente de la participación o los obstáculos para que las mujeres participen en la política, yo ahí me iría un poco a considerar que esa participación no depende nada más de lo que pasa en ese ámbito abstracto que se llama la política, sino también tiene que ver en los microámbitos donde también se configuran y se organizan a través de relaciones de poder, y esa es la familia, y esa es la escuela, y esas son las instituciones en las que nos formamos y crecemos y aprendemos y reproducimos una serie de discursos y de prejuicios y de maneras de relacionarnos. Entonces, en el proyecto, por ejemplo, que tuvimos oportunidad de realizar el año pasado en el instituto con unos colegas, entrevistamos justamente a algunas mujeres que habían participado siendo presidentas municipales. Algunas estaban en funciones, otras habían sido presidentas municipales de algunos municipios aquí cercanos, y buena parte de lo que ellas mencionaban como un obstáculo en términos de ejercer su cargo, pues era una cuestión de la familia. O sea, una mujer que entra en esta carrera política no se puede, por su rol y su expectativa de mujer y de madre, no se puede desatender, o sea, no puede apartarse de los hijos, de la casa, de la cocina. O sea, la expectativa es que antes de que tú te vayas a trabajar y a hacer allá la política, exacto, tú primero aquí me dejas la comida, llevas a los niños a la escuela, echas las lavadoras, o sea, entonces bueno, sí, qué bueno que pues la mujer tiene la oportunidad de hacer esto, pero a costa de estarse matando, o sea, de no tener tiempo para nada, de además de cumplir quizás medio bien o medio mal una u otra función. Es la expectativa, es la sanción, son los roles, o sea, es lo que te debe de tocar hacer, y ya después entonces podrás aspirar a hacer otra cosa afuera de tu casa. Muy bien, doctora, ¿no? Ya me quedó claro. Déjenme hacer una pausa y regresamos con más, no se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. ¿Qué hace la diferencia? Decía yo antes, era un corte. ¿O qué puede lograr la diferencia? ¿Cuáles son las condiciones que se tendrían que ir moviendo para que hubiera otra circunstancia de la mujer, cuando menos en la vida política, en la vida pública? En relación a esta pregunta que haces ahora, efectivamente se tiene que hacer de todo todavía, aun cuando coincido con Margarita, cómo es que a estas alturas todavía seguimos discutiendo el tema del 50-50. Lo seguiremos discutiendo lamentablemente por mucho tiempo, porque
no hemos logrado alcanzar estas condiciones de igualdad que son las que, a las que aspiramos las mujeres en este país y en el mundo. Yo creo que tendremos que seguir haciendo y promoviendo acciones afirmativas. El hecho de que todavía haya un debate público, mediático, en los tribunales, en el Congreso, acerca de que si las mujeres participan o no participan de la elección para elegir a su representante, es así como de... Pero tú dices